Este es un documental de la historia de la Feria y Festival del Charango, que se logra gracias al esfuerzo del Gobierno Municipal de Iquilé. Se muestra el desarrollo del trabajo de 25 años del Festival Internacional y la Feria Exposición del Charango, donde se presentan maestros, constructores e intérpretes nacionales e internacionales en la ciudad de Iquilé. La música, en toda la historia de la humanidad, ha sido y será parte de la vivencia de los seres humanos, como complemento de la vida en momentos de felicidad, así como en situaciones de tristeza. Mediante el sentimiento de recepción, los seres humanos podemos cargarnos de energía positiva que eleve nuestra motivación de vivir y, en determinados casos, compense el dolor en el corazón. Precisamente, estas dos vivencias son características del pueblo quechua. En Iquilé, la música acompañada con charango está presente en fiestas, cumpleaños, matrimonios, con ritmos alegres y bailables. En cambio, en la fiesta de Todos Santos, en el mes de noviembre, alabado Santísimo Sacramento, se escucha en todos los cementerios de la región para interpretar ritmos lentos y melancólicos, acompañando a los parientes en su dolor, donde se canta al difunto los temas que le gustaba. Esto representa una expresión muy especial y característica de Iquilé. Iquilé es la capital de la provincia Campero del departamento de Cochabamba. Fue creada por decreto supremo del 8 de julio de 1899. Se encuentra en el corazón de Sudamérica, enclavada en la cordillera oriental de los Andes, a una altura de 2.225 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con 10.000 habitantes y se encuentra a una distancia de 217 kilómetros al sudeste de la ciudad de Cochabamba. Iquilé tiene dos accesos camineros: Cochabamba, Epizana, Totora, Iquilé. Cochabamba, Misque, Iquilé. De acuerdo a la versión de los pobladores iquileños, el nombre del pueblo proviene de la palabra Jarquiri, por su ubicación como garganta de paso entre los departamentos de La Paz, Oruro, Sucre, Cochabamba, Santa Cruz. Iquilé es un valle interandino, templado y mesotérmico, con zonas que tienen microclimas muy benignos y apropiados para agricultura y fruticultura. Este valle, el año 1998, sufrió la catástrofe más grande que tuvo Bolivia. El terremoto destrozó casi todo el pueblo y comunidades rurales. Hoy en día podemos ver su templo, alcaldía, hospital y tantos otros edificios públicos y privados que muestran una faceta muy hermosa de una ciudad moderna y difícil de creer que este pueblo un día estuvo entre escombros y polvo durante muchas semanas. Gracias a la voluntad de sus ciudadanos que poco a poco lograron reconstruir y mejorar todo el aspecto arquitectónico de la ciudad, y también gracias a la solidaridad de la comunidad internacional. Antes de recordar la historia de la fundación de la Feria y Festival Internacional del Charango en Iquilé, consideramos que es imperioso analizar y fundamentar el origen de este instrumento, que hoy en día es considerado un patrimonio del pueblo boliviano. En 1610, con el auge de Sumajorco, Cerro Rico de Potosí, esta ciudad era la más rica del mundo, una metrópoli que atrajo a miles de europeos y a cientos de músicos. Como mi cerro no hay en todo el mundo. Ernesto Cabur comenta en su libro que incluso Miguel de Cervantes, en 1612, pondera la gran majestuosidad de las riquezas potosinas. Al respecto, el maestro Alfredo Coca
compositor y presidente de la Sociedad Boliviana del Charango, se refiere. Acerca del origen del charango, felizmente se ha estudiado bastante y tenemos muchos indicios aquí en Bolivia de que este instrumento surge justamente en la época de la colonia, cuando el Cerro Rico de Potosí hace de esta ciudad una ciudad muy importante en el mundo. Y es de ahí que llegan grandes músicos, grandes artesanos, todo tipo de gente a esta población, atraídos por este comercio justamente que genera la plata, la explotación de la plata. Entonces aquí llegan, por ejemplo, los intérpretes de la vihuela o la guitarra barroca española, que en ese entonces estaba de moda. Y es de ahí que nuestros artesanos, nuestra gente también ve la necesidad de poder tener su propio instrumento en base a los instrumentos que llegan del otro mundo, de Europa. Y surge este pequeño instrumento que se denomina charango, lógicamente en distintas versiones, pero que en el tiempo después adquiere una personalidad grande y, como vemos ahora, mundialmente el charango es muy conocido y muy difundido. El escritor cochabambino Ramón Rocha Monroy, Ojo de Vidrio, en su artículo sobre el nacimiento del charango, cita a Alfredo Solís Bejar, quien fundamenta históricamente el origen del charango. Y uno de los centros culturales más importantes a partir de 1535 resulta ser Uncía, una población donde se le celebró la primera festividad religiosa. En ese entonces muchos campesinos aledaños del norte de Potosí iban siempre cultivando los instrumentos originarios de viento. Hacen una imitación a este instrumento de la vihuela española y va creándose un instrumento de cuerda en los pueblos de Ocuruí, de Pocuata, se va cultivando en estos pueblos, en muchas crónicas, además en portadas de la iglesia San Lorenzo, de Potosí, se ven y se encuentran algunas esculturas con sirenas tocando vihuela. Pero un poco más después, 1630 aproximadamente, ya se encuentran figuras ejecutando el charango al que hacemos referencia. El origen del charango se pierde en la historia del tiempo, pero sin vuelta y en forma inequívoca podemos decir que es creado en el territorio boliviano durante el coloniaje. Hay grandes, digamos, investigadores como Lugones, José Prudencio Bustillo y una cantidad que podemos citar. Sairi Wilca, según esa investigación, era un hijo de un campesino de una provincia potosina, enamorado de la vihuela española de 4 cuerdas, fue quien inventó, trató de hacerse una vihuela a su modo, empezó a querer tocar y no pudo hacer lo mismo que la vihuela y empezó a rasgar, y de ahí viene su nombre, en principio, que estos investigadores indican que se habría denominado el chahuaco. Y posteriormente el charango, que hoy nos sentimos orgullosos de tenerlo e interpretarlo. De esta manera, podemos concluir diciendo que el charango tuvo su origen durante la colonia y con seguridad nace de la vihuela española y se va expandiendo entre la gente de los pueblos quechuas. El charango en un principio se construyó de tablas laminadas, luego con el caparazón del quirquincho, con el brazo y clavijero construidos de madera y por último, todo de madera maciza. Para el maestro Cabur, el charango es un instrumento de uso personal cuando acompaña a los arrieros, o bien es de uso comunitario, cuando muchos charangos se juntan cantando en coro con varios ejecutantes, dando el marco musical a canciones y tonadas del lugar, donde los danzarines bailan y zapatean. Lo cierto es que el charango se convirtió en un instrumento imprescindible del folclore boliviano. En cuanto a la etimología de la palabra charango, existen muchos denominativos. Presentamos algunas fundamentaciones de autores e investigadores. Podemos decir con toda seguridad que charango viene de 2 palabras americanas,
charanga, que significaba música de instrumentos metálicos. ¿Por qué? Porque el instrumento ha sido considerado como estrepitoso, llamativo, ¿no? Y de charanguero, que quiere decir tosco, grosero, chambón, imperfecto, por su condición de instrumento rústico, por estar siempre en manos de los campesinos, y ya que a mediados del siglo XX incluso causaban risa y menosprecio a los campesinos cuando tocaban el charanguito, porque el charanguito ha sido medido por los moldes del sentir occidental que tenemos en Bolivia. El señor Alfredo Solís, en cuanto al origen del nombre del charango, se refiere. Inicialmente se pronuncia como Chahuacu y Chayango. Este nombre proviene de la región donde se impulsó y se cultivó diferentes movimientos culturales y respecto en torno al charango en la provincia de Chayanta y Bustillos del departamento de Potosí. Este instrumento que de a poco va cambiando el nombre de chayancu a charanga, haciendo referencia al pueblo de Chayanta. Con el tiempo se va cambiando el nombre y se convierte en el instrumento charango. En las tradiciones culturales de los pueblos quechuas se dice que la palabra charango proviene de la palabra mixta chara, que significa pierna, y ancu, nervio. Es decir, que el charancu lo asemejan con la pierna humana, parte esencial del cuerpo. El charango es el compañero inseparable del bayuno, por ello existe la expresión divulgada en estas tierras: estás andando con tu charango, queriendo decir con tu prenda querida o compañera. Con seguridad, este instrumento empezó a difundirse con los arrieros en muchas poblaciones gracias a la actividad comercial de ese entonces. Nadie ya podía parar su expansión en todo el país, más propiamente en los valles centrales de Bolivia: Tarabuco, Villa Serrano, Betanzos, Valle Grande, Comarapa, Epizana, Aiquile, Misque, Arampampa, Acacio, San Pedro de Buenavista, Pocoata, Chayanta, Uncía, Caripuyo, Zacaca, Tupiza, Arque, Capinota, Bolívar, Ansaldo, Torotoro, Ayopaya, Inquisivi, Colquiri y otros, adquiriendo su característica peculiar en cada región. A pesar de ser tildado instrumento de los indios, se difunde a las poblaciones citadinas debido a los hechos históricos como ser la Guerra del Chaco, cuando nace el sentimiento hacia lo nacional. Como conclusión, en nuestro país las tierras del maíz son el límite natural de expansión del charango, como ser los departamentos de Sucre, Potosí, Cochabamba, Oruro y parte de La Paz y Santa Cruz. A partir de los años 40, Mauro Núñez empezó a difundir y a hacer conocer el charango. El maestro Núñez creó su propio estilo, inconfundible, logrando que aparezca el charango en temple natural y se expanda en las ciudades de Bolivia. La difusión del charango a nivel nacional e internacional liderizaron los charanguistas José Prudencio, Gregorio Coro, Abdón Cameo, Tarateño Rojas, Florencio Oros, Mauro Núñez, Julio Rocabado, Julio Lavallén Padre, Ernesto Cabur, William Centellas, Alfredo Coca, Boni Alberto Terán y otros. Entre los grupos musicales de esta época, los Jairas, los Caminantes, los Brillantes, los Payas, Rupay, los Carcas y otros. También algunos grupos y artistas extranjeros incluyeron el charango en sus composiciones de éxito internacional. Por ejemplo, Quilapayún, Inti Illimani, Violeta Parra, Ariel Ramírez en La Misa Criolla, Gloria Estefani, Simon and Garfunkel y muchos otros. De los años 60 hasta la actualidad, los charanguistas que más se destacaron con grabaciones y composiciones fueron Edina Villa, Felipe Paniagua, Saúl Callejas, Javier Loaiza, Daniel Vallejo,
Gerardo Orozco, Mario Anagua, Alberto Arteaga, Jorge Oporto, Alejandro Cámara, Antonieta Antesana, Donato Espinosa, Fernando Torrico, sin obviar que existieron otros grandes intérpretes y autores que aportaron al desarrollo del charango desde lejanos rincones del país. Notables charanguistas aiquileños fueron Reinaldo Claure, Antonio Alba, Moisés Fernández y otros. En los últimos años, en Aiquile, van surgiendo nuevos valores que ganaron los charangos de oro, como Sandro Taborga, Juan Carlos Mujica y otros. No se puede dejar de mencionar a constructores aiquileños de renombre, los hermanos Balcón, Isidoro y Luis Rodríguez, Víctor Pérez, los hermanos Ferrufino, Waldo Panoso, los hermanos Torrico, Humberto Cerrudo y otros. Y entre los músicos conocidos tenemos a Walter Camacho, Orlando Pozo, Gilberto Patiño, los hermanos Taborga, Geri García y otros. Somos, aiquileños somos. Un hecho muy importante y decisivo en cuanto al reconocimiento definitivo del charango como instrumento boliviano fue la fundación de la Sociedad Boliviana del Charango, el 6 de abril de 1973, bajo la iniciativa fundamental de William Centellas, Abdón Cameo y Ernesto Cabur. Hasta el momento, la Sociedad Boliviana del Charango ha realizado 7 congresos nacionales y 6 encuentros internacionales del charango, fortaleciendo de esta manera la vigencia del charango boliviano. Charanguito y día, zapita y naranjillo manta. Yoga su argan, zapita y traje soya manta. Yoga su argan, zapita y traje soya manta.